Si tienes 2 locales o más y sientes que aunque el negocio esté creciendo, tú cada vez tienes más caos, menos control, más problemas, este vídeo es para ti, ¿vale? A mí me pasó exactamente lo mismo cuando abrí mi segundo restaurante. Facturaba más, tenía más empleados, mi negocio seguía creciendo. Pero ¿qué pasa? Que seguía siendo yo el que tenía que resolver, estar pendiente de todo. Y ahí fue cuando al final me di cuenta de que así era imposible seguir creciendo. Así era imposible seguir sosteniendo ese modelo de negocio, seguir sosteniendo esa vida, y era imposible seguir creciendo porque no tenía libertad. Y hoy quiero enseñarte los errores que yo cometí en aquel momento, ¿vale? Y que es muy probable que a ti te esté pasando a día de hoy con tu negocio, ¿vale? Y qué es lo que haría yo si tuviera hoy que abrir nuevamente mi segundo restaurante. Así que bienvenidos a este vídeo. Voy a compartir contigo hoy un panel que tengo por aquí, que también te digo ya, tienes por aquí un enlace donde si quieres tener acceso a este recurso que comparto aquí en este vídeo contigo, accede en la parte de la descripción del vídeo, tienes el primer enlace de todos, es un acceso a una carpeta con herramientas y recursos gratuitos donde te enseño a pues cómo implementar los primeros procesos que tienes que poner dentro de tu sistema, cómo ayudarte a crear equipos responsables, cómo implementar mecanismos de control precisamente para que puedas tener un negocio mucho más ordenado, que lo puedas delegar y que lo puedas hacer crecer sin que dependa 100% de ti. ¿De acuerdo? Entonces entras en la carpeta esta, en ese enlace, ahí tienes acceso a este panel que voy a compartir contigo hoy y que de verdad créeme que te va a dar muchísima información. Me gustaría que me acompañaras en este vídeo, que te cogieras un boli, un papel, porque te digo, no hay algo, digamos, más poderoso que, y esto lo aprendí yo cuando empecé a trabajar con mentores, porque realmente cuando alguien que ya transitó ese camino te va a ayudar mucho, te va a dar mucha claridad y sobre todo te va a abrir los ojos, vas a empezar a ver cosas que antes que no veías, y puedes estar toda la vida trabajando duro, esforzándote y trabajando más horas, y de verdad que si no empiezas a tener otra perspectiva diferente, pues vas a caer en los mismos problemas una y otra vez, como fue lo que me pasó a mí. Y literalmente, si tú evitas estos errores y empiezas a estructurar el modelo de negocio, tu negocio físico, da igual si son restaurantes, da igual si son cafeterías, da igual si son supermercados, tiendas de ropa, mientras tengas equipos de trabajo, mientras tengas negocio, aplica para lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Mira, yo cuando monté mi segundo restaurante, fue por allá en el 2013. A ver si tengo aquí, ok, por aquí. En el 2013 empecé yo con mi primer restaurante, con mi segundo restaurante. Yo había montado el primero en el 2009. ¿Qué pasa? Que todos tenemos esas ganas de crecer, somos emprendedores. Yo recuerdo que de pequeño, yo soy el más pequeño de 5 hermanos, me crié con padres que tienen negocios de toda la vida, eran autoempleados, literalmente. Mis padres fueron los que sacaron el negocio junto con nosotros, y mis padres tardaron 20 años en cogerse unas vacaciones, o sea, 20 años, una locura. Y no fue hasta que mis hermanos mayores empezaron a ser, digamos, mayores de edad y se pudieron hacer frente al negocio, cuando ellos empezaron a cogerse sus primeras vacaciones. ¿Qué ocurre? Que ese patrón, esas creencias, esa manera de operar los negocios, lo típico, el que tenga negocio que lo atienda, el ojo del amo engorda al ganado. Con esas creencias empezamos todos a operar. Y yo recuerdo que de pequeño yo tenía la ilusión, las ganas de tener negocios, de tener libertad financiera, de tener tiempo, de poder viajar. Y literalmente eso fue un sueño que siempre tuve. ¿Qué ocurre? Que yo cuando empecé a emprender en el primer restaurante, 2009, pues bueno, a base de trabajo duro, a base de echarle horas, como todo el mundo, como te pasa a ti, pues empezamos a sacar el negocio adelante, ¿no? Tu negocio empieza a crecer, empiezas a tener personal y de momento tú llegas a todo, porque tú estás ahí. Entonces tienes tiempo, tienes energía y puedes abarcar todo. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al segundo local? Aquí es donde empiezan los problemas. Aquí es donde me empezaron a mí todos los problemas y todos los errores que voy a detallarte en este vídeo.
y que te digo algo que ojalá si alguien me hubiera hecho este vídeo hace en esa época me hubiera ahorrado muchísimos problemas y muchísimo tiempo. De hecho te digo, con el corazón en la mano, espero que este vídeo te ayude porque este vídeo se lo estoy haciendo como si fuera al Fran de hace 15 años y que pensando en él, en cómo le podría haber ayudado de la mejor manera posible para que se ahorre tiempo, esfuerzo y dinero en todo esto. ¿Qué ocurre? Yo en el 2013 empecé con abrir mi segundo local. Y te digo, siguiendo esas ganas de crecimiento, esas ganas de, ok, al final todos tenemos una parte de ego detrás, donde el hecho de tener más negocios, pues te hace sentir más importante. Y quieras que no, es una especie de validación que tenemos ahí fuera. La gente es como que te respetan más, ese orgullo de tengo 2 restaurantes y tienes más trabajadores, más locales, facturas más. ¿Qué ocurre? Que al final sí, mi negocio crecía, pero yo no tenía más libertad, todo lo contrario. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Pues que al final yo recuerdo que yo seguía operando mi negocio de la misma manera que cuando estaba operando el primero. Yo tenía que ir de un local para otro, porque yo en ese momento no tenía ni estructura, no tenía sistemas, no tenía procesos. Y de la misma manera en la que yo operé el primero, empecé a llevar el otro. ¿Qué hacía? Los restaurantes estaban relativamente cerca. Pues yo había pues contratado personal y ¿qué hice? Puse un encargado que me sustituyera en el primer restaurante mientras a mí me liberaba para estar pues saltando de un local a otro. Iba a un restaurante, entraba, atendía unas mesas, saludaba a los clientes, atendía, pasaba por cocina, oye, ¿qué tal todo? Miraba qué iba pasando, revisaba, volvía al otro. Y así me pasaba literalmente todo el día, pues como te pongo aquí, pasando de un incendio a otro todo el día, detectando problemas, resolviéndolos, y mi manera, digamos, de estar tranquilo, de estar seguro, era estar en uno, estar en otro. Cuando había un problema en uno, iba para allí. Me llamaban del otro, iba para el otro. ¿Qué ocurre? Que al final esto nos lleva a confundirnos, nos lleva a tener una falsa sensación de control. Yo confundía estar presente con tener control. Como te decía antes, yo vivía cerca de los 2 restaurantes. Y fíjate cómo eran las cosas. Yo, incluso pudiendo cogerme algún día, una mañana o un día entero, yo no me alejaba demasiado del sitio. Yo siempre estaba cerca por los alrededores porque mi pregunta, mi miedo era, estaba con el móvil siempre encima. Mi pregunta siempre era, ¿y si pasa algo? ¿Y si me voy lejos y pasa algo y no llego a tiempo? ¿Qué pasa? Que eso era como un médico que está de guardia y está pendiente del teléfono, está en alerta a ver si lo llaman y tiene que ir corriendo. Pues así estaba yo, o sea, realmente no podía desconectar del negocio. Por eso me acuerdo que estaba en mi casa, igual recuerdo estar con mi hija pequeña, ella pequeña, yo estando en casa y pendiente del móvil, pendiente constantemente del móvil. Mi mente estaba constantemente en el negocio. Me acuerdo que incluso instalé unas cámaras y estaba pendiente de, oye, entraba, miraba si pendiente si los clientes tardaban mucho tiempo en atenderse, si había un plato encima del pase de platos, pendiente a ver si venían alguien a buscarlo y no tardaba demasiado tiempo. ¿Qué pasa? Que eso me creaba ansiedad, me creaba angustia. Pues al final volví otra vez a lo mismo, a tener que estar encima del negocio. Y muy pocas veces me podía coger un día para mí estando tranquilo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pasaba todo eso? Porque yo en ese momento, fíjate, como yo tenía estructurado el negocio, que yo seguía haciendo un montón de tareas. Porque te digo, la misma manera en la que empecé a operar el primer negocio, lo trasladé al segundo. Y como te decía al principio, o sea, al primer negocio llegas a todo, pero, voy a ponerlo por aquí, al primer negocio
Voy a ponerlo por aquí, así me veo más centrado. Al primer negocio llegas a todo, pero luego al segundo negocio ya no vas llegando. Ahí empiezan ya a haber ciertos problemas. ¿Qué hacía yo? Pues que yo no soltaba las cosas. Yo seguía haciendo un montón de tareas. Recuerdo que, por ejemplo, la caja, pues yo estaba en un restaurante y al igual hacía la caja esa noche cuando cerraba y le decía a los chicos que cerraran en el otro, que ya yo cuando terminara aquí iba por el otro y hacía la caja. Tema de las compras. Oye, no tenía sistemas, no tenía manera de saber los estocajes que tenía. Y al final pues tenía que estar yo de manera presencial, ir pasando por los locales y viendo, oye, qué se gastó, qué hacía falta para ir haciendo todos los pedidos. ¿Qué pasaba con todo eso? Que al final cualquier problema que hubiera me seguían llamando a mí. Todo seguía dependiendo de mí. No es lo mismo tener trabajadores que tener personas responsables. Es totalmente diferente. Esto lo aprendí yo más adelante. Cuando empecé a solucionar todo esto y cuando empecé a aplicarlo luego en el tercero, en el cuarto, en el quinto restaurante, ahí sí ya lo empecé a operar, a organizar de manera diferente. Después te explicaré al final del vídeo cómo solucionar ese problema, ¿vale? Y cómo haría yo ahora mismo si tuviera que abrir el segundo restaurante, hacerlo desde ya, de la misma manera como empecé a aplicarlo en el tercer, cuarto y quinto restaurante. ¿Qué me pasaba a mí en ese momento con los trabajadores? Que los trabajadores funcionaban con tareas sueltas, no eran personas responsables de darme resultados. Yo simplemente, cuando empecé con el otro local, chicos, oye, tú te encargas de abrir, te encargas de limpiar, atender, cerrar y las tareas del día. Al final, ¿qué pasa? Que cuando tú funcionas de esa manera, cuando tú simplemente asignas una serie de órdenes a la gente, al camarero, al cocinero, pues al final, cuando algo no hay claro, te acaba llegando todo a ti, ¿no? Te terminan consultando a ti, te vienen problemas a ti. Eso crea al final lo que luego pasó en la siguiente fase, el tema de la dependencia. Y esto para mí fue uno de los mayores miedos que yo tuve, esa dependencia. Fíjate cómo son las cosas. Muchos empresarios, y fue uno de los miedos que yo más tuve, es el miedo a los empleados. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes sistemas, no tienes estructura y tienes a la gente trabajando así, de esa manera, como te he ido contando, ¿qué pasa? Que al final, yo recuerdo que yo tenía un cocinero, bueno, varios cocineros, en los cuales al final, pues todo dependía de su conocimiento, de cómo ellos hacían las cosas. Cuando tú asignas tareas y no das sistemas, pues cada persona lo hace a su manera. Por lo tanto, ahí se crea una dependencia, que fue lo que me pasó a mí, una dependencia dependes de una persona. Y cuando a ti te toca un trabajador tóxico, o una persona que da por saco, por así decirlo, pues al final eso a ti te acaba afectando como empresario, como dueño de negocio. Y a mí me afectó en ese momento. ¿Qué pasa? Que tienes miedo a que ese trabajador se vaya. Porque al no haber procesos, al no haber sistemas, al no haber una manera definida de trabajar, el trabajador lo hace a su manera. Entonces el conocimiento depende de esa persona. Ahí tienes una dependencia, ese miedo a que se vaya. Y a mí eso que me hizo, que al final, pues cuando había cualquier tipo de conflicto, pues yo al final intentas evitar problemas, intentas que el problema no vaya mayor. ¿Qué sucede eso? Que yo no aprendí a poner límites y empecé a tolerar. Cuando intentas agradar a todos, defraudas a todos y eso te crea una dependencia, ¿de acuerdo? Porque después cada uno termina haciendo las cosas a su manera. Cuando tú no lideras, pues ¿qué pasa? Que la gente lo ve, el equipo ve que toleras unas cosas en uno, en otros no las toleras, faltan cosas por hacer y evidentemente, pues, ¿qué pasa? Que vives con ese miedo, con esa especie de deuda emocional, de parece que le estás pidiendo favores a los trabajadores para que hagan las cosas. Y muchas veces, como yo no aprendí a marcar líneas, ¿vale? Pues por miedo a que se vayan, por miedo a reacciones, muchas veces el cocinero me decía, pues, cuando se calentaba, pues, me cojo el delantal, me lo quito y me mando a mudar. Me faltarán a mí sitios para donde irme a trabajar. Bueno, de esas montones. Entonces, ¿qué pasa? A mí cuando pasaba eso,
se me ponía el corazón encogido, porque imagínate, el mayor miedo mío era que se fuera una persona clave y yo tenía que cerrar, justamente en ese momento, que al igual estaba pues con recién la apertura, un montón de cosas que pagar, un montón de cosas que atender, y se crea ese miedo, ese vínculo con el que te tienen atados los empleados. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que de esa manera tú no acabas liderando al equipo, eh, terminas reaccionando, terminas siendo una persona que reacciona ante las circunstancias del negocio. Entonces ahí se crea esa dependencia emocional. Y eso te lo digo, es complicado sostener un negocio así y es complicado poder hacerlo crecer de esa manera, porque literalmente lo que no puedes hacer si tú quieres seguir creciendo tu negocio, y aquí me di cuenta yo de que este modelo de negocio, así como yo lo estaba llevando de esa manera, no era sostenible. No era sostenible, no era escalable, era imposible abrir un tercer local eh, operándolo de esta manera, porque ya yo era imposible que llegara a los tres. Ya te digo, ya empezaron a haber problemas cuando con 2 restaurantes, imagínate si hubiera abierto un tercero. Se hubiera armado, pues, vamos, ni te digo. Ya me costó salud, me costó tiempo, me costó enfermedades, me costó tiempo con la familia. Y si hubiera tenido otro local más, pues sería un auténtico desastre. Ahora, esto al final, cuando tú trabajas de esta manera, literalmente estás viviendo apagando fuegos todo el día. Y el problema de esto, que yo me di cuenta que llegué a un momento en que pensé que este era mi trabajo, estar corriendo de un local a otro resolviendo problemas. Y cuando te das cuenta, dices tú, a ver, mi negocio está, ¿realmente tengo el control de las cosas? No, no tenía el control. Y esto, fíjate, otro de los problemas más importantes es que también el hecho del control, que está puesto por aquí, tenía información pero no tenía el control. Es decir, yo tenía TPV, yo tenía hacía una serie de Excel, de tablas, tenía las cámaras. ¿Qué pasa? Que mi manera de controlar, ¿cuál era? Yo tenía información, pero no sabía utilizarla para dirigir. No es lo mismo tener información que tener el control. ¿Qué hacía yo? Pues mi manera de controlar. Iba por un restaurante, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Miraba, a ver si había un problema. Iba para el otro restaurante, chicos, ¿qué tal? ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Que mi manera de controlar era esa, preguntándole al personal. Y no solo eso, sino que date cuenta que cuando tú operas con esas creencias de que el ojo del amo engorda al ganado, eso te crea una esclavitud, eso te crea una esclavitud de tener que estar todo el día metido en el negocio. Y tú crees, ¿vale? Que la manera de que tienes para controlar el negocio es vigilar a los empleados. Y yo decía, no, es que tengo que pasar por allí para que vean que estoy, para que, para que no se hagan los locos, para que vean que yo siempre paso por ahí. O sea, eso no es una manera de controlar el negocio. Esos son miedos e inseguridades que yo tenía en ese momento y que simplemente digamos, los apagaba, pues pasando por el restaurante. Era mi manera como decir, hey, cuidado que yo vengo por aquí, que yo estoy aquí. Pero así no es la manera de que un negocio funcione bien, de que un equipo se comprometa, de que un equipo se implique y de que un equipo se responsabilice y dé resultados. Porque al final no trabajaba por resultados, los objetivos los conocía yo, no tenía un sistema para saber qué tenía que conseguir cada persona. Y lo que te decía, necesitaba estar presente para controlar. Y como hemos hablado en este vídeo, o sea, tú puedes estar presente, en un local puedes estar presente al 100%, pero cuando ya tienes dos, cuando estás en uno,
ya pierdes el control de lo que estás en otro, si no tienes sistemas y estructuras. Y cuando te vas al otro, pierdes el control del anterior, si no tienes proceso y sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que veo yo también que le pasan a muchos dueños de negocio, que necesitan estar en el local, necesitan revisar, tienen que preguntar todo, tienen que comprobar todo y tienen que estar en todos los problemas. Mira, control no es igual a presencia. Control es cuando tú tienes visibilidad, y la visibilidad te lo dan los datos, ¿vale? Los datos, y tener estructura, personas responsables, que no es lo mismo que simplemente buenos trabajadores, que sepan qué resultados son los que tienen que dar a la empresa. Y eso es lo que quiero compartirte en este vídeo, que es lo que yo haría ahora, a día de hoy, si tuviera que abrir mi segundo restaurante. Mira, lo primero de todo, si has llegado hasta aquí el vídeo, me gustaría que me dejaras por aquí un comentario en qué punto te encuentras, qué tipo de negocio tienes, cuál es tu situación actual, si te está pasando esto mismo ahora con tu negocio, ¿de acuerdo? Y recuerda que tienes aquí debajo el enlace para acceder a la carpeta de recursos, a esa herramienta donde te puedes tener este recurso que estamos compartiendo hoy en el vídeo, y también tienes más herramientas precisamente de lo que vamos a tocar en este bloque del vídeo. Es decir, cómo empezar a diseñar el puesto. Tienes herramientas para empezar a crear responsables y tienes herramientas para crear mecanismos de control. Ahora te voy a dar los 3 pasos, tampoco voy a profundizar en cada uno de ellos. De hecho, tienes en mi vídeo, en mi canal de YouTube, tienes un vídeo completo donde te enseño donde profundizo en cada punto 1, punto 2, punto 3, y ahí te lo explico más detalladamente. Ahora simplemente te quiero dar una estructura de cómo empezar a hacer cómo empezar a organizar el nuevo local, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Primero, diseñar el puesto. Antes de contratar a nadie, diseño el puesto. ¿Qué quiere decir eso? Oye, imagínate que en el restaurante vamos a empezar a diseñar áreas, ¿de acuerdo? Son áreas de responsabilidades. Imagínate que tienes que el área de la apertura. Oye, ¿cómo tú quieres que se haga una apertura del restaurante? ¿Qué es lo que tiene que conseguir? ¿De qué se encarga esa persona? ¿Qué es lo que puede decidir dentro de esa área? ¿Cuándo tiene que avisarme a mí? ¿Y cómo sé si lo está haciendo bien? Con esas simples preguntas ya tú le estás dando la información suficiente a la persona para saber cómo se ejecuta la apertura del restaurante. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí ya estás creando un pequeño sistema para garantizar que siempre se abra de la misma manera. Desde que la limpieza del local, desde si tienes terraza, desde el montaje de las mesas, desde la iluminación, desde el orden, desde el reponer las neveras, la limpieza. Parece una chorrada, pero créeme que esto evita muchos errores y evita que las personas, que los empleados te estén preguntando por cualquier cosa. Otra área importante, oye, el área de atención al cliente. Para mí fue súper importante porque era lo que garantizaba que siempre el equipo tratara de la misma manera a los clientes. Oye, ¿qué es lo que quiero conseguir yo dentro de esa área? ¿Cómo quiero yo que, ya tú lo sabes, tú lo tienes en tu mente, cómo es para ti un buen resultado de que el cliente salga, cómo tú quieres que salga atendido de tu restaurante o de tu local, de tu negocio? Vale, ¿de qué se encarga esa persona en esa área? ¿Qué es lo que puede decidir? ¿Cuándo tiene que avisarme? ¿Cómo sé yo si lo está haciendo bien? Bueno, pues tú empiezas a diseñar ahora las diferentes áreas. Imagínate el restaurante, la apertura, la atención al cliente, la caja, cómo tú quieres que se haga la caja, la parte de cocina, la parte de proveedores y la parte del cierre. Imagínate que y la parte de la limpieza, esas simples áreas, ¿vale? Son 7 o 8 áreas dependiendo del tamaño de tu negocio. Con toda esa información,
Luego, el paso número 2, una vez tienes ya las áreas diseñadas con toda esa información, le dices, aquí creamos al responsable. Es decir, ponemos a una persona responsable de esas áreas. Imagínate que tienes un camarero, ¿ok? Tienes un camarero y el camarero se va a encargar de la apertura y el cierre. Pues ya tiene toda la información de cómo quieres que se haga la apertura. Así se garantiza que siempre se abra y se cierra de la misma manera el restaurante. Y esa persona responde por esa área, responde por todo lo que sucede ahí. Luego por encima igual tendrás un encargado. El encargado se ocupará de otras áreas más importantes para ti. Pues se encargará, por ejemplo, de la parte de la atención al cliente, se encargará, por ejemplo, de la parte de los pedidos a proveedores y de la caja. ¿Vale? Cada persona lo puede responsabilizar de 2 o 3 áreas de responsabilidades. Después tendrás el cocinero, por ejemplo, que al igual se encarga de la parte de la limpieza de cocina, de la parte de producción y de la parte de elaboraciones. ¿De acuerdo? Ahora, tienes que darle toda esa receta dentro de esa área, porque es donde tú tienes el contexto, es donde el trabajador ahora sí tiene la información necesaria, que es lo que la empresa espera de él, y él sabe exactamente el resultado que tiene que darle a la empresa. Y evidentemente, al tú detallar todo esto aquí, esa persona sabe si está haciendo bien su trabajo. Esa persona le estás dando, digamos, poder de decisiones que al igual son simples chorradas por las que antes te llamaban y que tú ahora, sin embargo, le estás dando autoridad, le estás dando, digamos, responsabilidades para que él las asuma. Tiene que tener claro aquí dónde empieza, dónde terminan sus responsabilidades. Cuando tú empiezas a estructurar el negocio de esta manera, a ti te van a liberar de un montón de problemas, de muchísimos problemas. Y no solo eso, sino que vas a empezar a trabajar con estándares. Estés tú o no estés tú, ya las cosas se siguen haciendo igual, porque pasas de tener trabajadores que trabajan por tareas sueltas a tener trabajadores que están comprometidos a darte un resultado. ¿Qué es lo que tienen que conseguir? Cambia por completo, porque ahora hay un compromiso, ahora hay una responsabilidad y hay una implicación. Evidentemente todo esto al final hay que ponerlo en práctica, hay que llevarlo, hay que entrenarlo, hay que llevarle un seguimiento, ¿vale? Esto no se trata de darle más tareas a la gente, se trata de darle la responsabilidad de conseguir un resultado. La empresa no puede depender de las personas. Esto a mí fue lo que más me liberó, fíjate, del miedo ese que te decía, del miedo a los empleados. Porque cuando no tienes proceso y sistemas, depende de lo bueno que sea cada trabajador. Si ese trabajador se te va, ¿qué ocurre? Que se te va toda esa información con la empresa y tienes que volver a empezar de nuevo. Y eso al final te afecta a tu liderazgo. Me afectó a mi liderazgo y al final yo me convertí en un jefe nefasto. Literalmente, lo tengo que admitir porque en ese momento yo no sabía liderar. Yo ponía 20.000 caras diferentes para agradar a todo el mundo y terminaba defraudando a todos. Un líder que necesita, que quiere hacer crecer tu negocio, que quiere liderar un equipo, no puede liderar de esa manera. Tiene que tener unos sistemas, una estructura, unos procesos donde se apoyen las personas y desde ahí puedas liderar. ¿Esto qué hace? Que aquí tu negocio ya deja de depender de las personas y empieza a depender de los sistemas. Esto ahorra mucho tiempo a la hora de que se te vaya una persona, empiece otra de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando se te va una persona, se te va la persona, pero el puesto ya lo tienes diseñado. Cuando venga una nueva, simplemente le entrenas dentro del puesto y ahí tiene toda la información ya que él necesita aprender. El cómo se trabaja, de qué manera, cómo hay que hacer las cosas, con qué principios, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede, qué es lo que te tiene que preguntar, qué es lo que no hace falta que te pregunte. Todo ya está contenido ahí. Y luego el paso número 3 es los mecanismos de control. ¿Qué te va a hacer esto? Los mecanismos de control es lo que a ti te va a dar visibilidad. Son los números con los que tú empiezas ahora a ver el negocio sin necesidad de estar presente. Yo antes, para tener el control del negocio, ¿qué hacía? Tenía que vigilar. Vigilaba la caja, vigilaba que cuando cobraran estuviera todo bien, comprobaba que no faltara nada.
Eso es una locura, eso es estar persiguiendo, eso es vivir en modo reactivo 24/7. Cuando tú empiezas a implementar mecanismos de control, con toda esta información que tienes aquí, ¿vale? Que tienes en el paso número 1, ahí ya hay una serie de indicadores en donde tú vas viendo, pues, oye, por ejemplo, con el tema de los resultados. Evidentemente, tú tienes que trabajar por objetivos. Tú, yo cuando empecé con los demás restaurantes, yo tenía unas previsiones, unos objetivos. Yo tenía que saber cuánto me costaba a mí la apertura cada día abrir mi restaurante. En base a eso, yo marcaba unos objetivos. ¿Ok? Yo decía, bueno, mi punto de equilibrio es este, pues quiero llegar a este objetivo, a estos beneficios. En base a eso, lo bajo a tierra y cada semana yo hablaba con mi equipo y planteábamos una serie de objetivos. Oye, ¿se han conseguido esos resultados? Si no, ¿qué problemas han habido? Oye, con respecto al personal, ¿ha faltado alguien? ¿Hay algún problema? Con el tema digamos, de las finanzas, lo mismo. Oye, saber tener unos indicadores de cuánto te cuesta a ti la compra, el porcentaje de proveedores sobre tu margen de beneficios, sobre tu PVP, cuál es tu margen neto. Todo eso tú tienes que tenerlo, ¿vale? Digamos, para saber exactamente qué números tiene tu negocio a día de hoy para que tú puedas tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y esto al final, estos mecanismos de control son breves reuniones que tú haces con tu equipo, que yo empecé a hacer con mi equipo. Oye, cogía un encargado, a un jefe de cocina, al otro encargado, y cada semana hacíamos una reunión y bajamos a tierra todo esto que te estoy compartiendo aquí. Oye, de los objetivos que teníamos planteados de la semana pasada, por ejemplo, nosotros planteábamos objetivos de número de platos vendidos, ¿vale? Por semana y por día, coctelería, postres, el ticket medio, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para de esa manera crear estrategias para aumentar el ticket medio, para aumentar las ventas, para aumentar la satisfacción del cliente. Habían veces que estábamos midiendo el tiempo que tardaba de que el cliente entraba hasta que pagaba y se iba. Para nosotros era muy importante conseguir optimizar los tiempos para que la experiencia fuera lo mejor posible y en un tiempo prudencial, dependiendo del tipo de local al cual entraran. Había restaurantes donde nos interesaba que la experiencia fuera más corta porque queríamos más rotación, y había otros restaurantes que teníamos una experiencia donde nos interesaba que se alargara para dentro de ahí empezar a introducir diferentes tipos de otros productos, coctelería, postres, show, espectáculos, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, esas reuniones yo las hacía semanalmente, me sentaba con cada responsable y empezábamos a analizar objetivos, no se consiguieron, qué problemas hubieron, qué faltó por resolver, qué no pudieron ustedes resolver por su cuenta, qué necesitan que yo les ayude, ¿de acuerdo? Problemas que hay, siguiente objetivo, oye, ¿quién se responsabiliza de este objetivo, de este problema? Perfecto, Pepito se responsabiliza de ese objetivo. ¿En qué plazo lo vas a tener resuelto? Ah, pues en tal fecha. Ok, tienes todo, tienes todas las herramientas, necesitas ayuda de alguien, te falta algo. De esas reuniones tiene que haber claridad, tienen que salir todos los miembros y tú también tienes que tener claridad, porque ahí es donde tú estás analizando todos los datos que recoges durante la semana de los diferentes locales, los pones encima de la mesa y ahora sí empiezas a tomar decisiones con información real. Eso te va a dar mucha más visibilidad que estar aquí corriendo, persiguiendo a los empleados, persiguiendo a los clientes, corriendo para el otro local. Eso es un sin vivir. Así fue como yo conseguí luego escalar la empresa y pasar de tener 2 restaurantes que estaba literalmente corriendo como un pollo sin cabeza a tener una cadena de restaurantes con equipos de más de 40 personas y yo estando 100% fuera de la operativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la manera de que yo haría para empezar ahora si tuviera que hacer la apertura de mi segundo restaurante. Como te digo, me ahorraría todos estos errores que cometí, estos errores que me costó
tiempo, dinero, energía y sobre todo sé que uno de los mayores problemas que tenemos los empresarios es esos miedos, esos apegos, porque muchas veces la cárcel al negocio no es simplemente física, muchas veces también es mental y emocional, y entre ellas está esa parte que te comenté de los empleados. Y esto es una de las mejores maneras, ¿de acuerdo?, para empezar a trabajar tu liderazgo. Empezar por, primero, importante, la mentalidad. Aquí es importante que tú también aprendas a soltar el control, a confiar en tu equipo con esta manera, ¿de acuerdo? Aquí no le estás tirando a los leones y que se busquen la vida, le estás dando el contexto claro, es como si los pusieras a jugar dentro de un terreno de juego y supieran exactamente cada uno qué rol tiene, unos porteros, otro lateral, el otro extremo, el otro delantero, y sepan exactamente sus responsabilidades y el resultado que tienen que conseguir cada uno. Y tú puedes estar desde la banda como un entrenador, con la perspectiva que tienes de fuera del negocio, puedes estar dirigiendo y administrando tu negocio, no dentro del terreno de juego, corriendo para aquí, corriendo para allá, apagando fuegos, porque eso no es sostenible. Así que nada, capitán, espero que este vídeo te haya gustado. Recuerda que si quieres este recurso, accede aquí al enlace que tienes en la parte de arriba de la descripción. Si quieres información del programa con el que yo estoy trabajando con otros empresarios, de autoempleado empresario, donde vemos todo esto de manera detallada, cómo puedes empezar a aplicar todo esto dentro de tu negocio, bueno, pues accede al segundo enlace que tienes abajo y ahí tienes mi número personal, mi WhatsApp, me escribes y vemos, hacemos una videollamada sin compromiso y vemos de qué manera podemos aplicar todo esto al negocio. Así que nada, capitán, lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.